Estamos en el principio de la vida de Jesús. Estamos leyendo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y lo estamos combinando a ver la vida a cada paso de Cristo. Vimos la semana pasada, y quiero dar principio en Juan 1:1, que dice así: en el principio era el Verbo, en la eternidad, antes del tiempo, antes de la creación, que nosotros podemos ver con la imaginación de nuestros ojos, ver la creación de Dios. Y dice aquí en la eternidad, antes, en el principio de la creación y del tiempo. Dice, y en el principio de la creación del tiempo, como nosotros lo conocemos, dice, en el principio era el Verbo, la palabra de Dios. Nos recordemos, quiero recordarles que una vez más dijo que sea la luz. Dios vio la oscuridad del mundo. Dios vio en medio de la oscuridad, Dios dijo con su palabra que sea la luz. Y fue la luz. Toda palabra de Dios, cuando creó al hombre, cuando creó las criaturas de este mundo, los peces, los aves, cuando Él era su palabra. Y dice aquí la palabra de Dios, en el principio era el Verbo, el Logos, la palabra. Y el Verbo era con Dios. Este Verbo, esta palabra de Dios, dice aquí, en principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el clave de todo esto es esto. Y el Verbo era Dios. Entonces vamos a Juan capítulo 1, versículo 14. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Dice, y aquel Verbo, ¿cuál? El del principio que estaba con Dios y era Dios. Este Verbo, dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Y dice aquí, habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio, este Verbo con Dios, este Verbo era Dios. Aquí vemos la Trinidad de Dios que nosotros como cristianos creemos en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad de Dios. Aquí dice también, lleno de gracia, vimos su gloria, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mira, hermanos, nosotros lo que estamos buscando es la gracia de Dios. Sabemos que nosotros no lo merecemos, que Dios nos vaya bendiciendo con nuestros hijos, los nietos, toda bendición que nosotros recibimos, el salud que tenemos nosotros, es por la gracia de Dios, no es porque nosotros vemos a Dios y digamos, esto lo merezco yo, por también que yo me porto. Por lo que yo doy a la iglesia, mi sacrificio, nosotros recibimos estas cosas por medio de la gracia de Dios. La gracia de Dios quiere decir, como lo he dicho 1000 veces, es algo que nosotros recibimos que no lo merecemos. No lo merecemos. Si venimos delante de Dios Santo, en la condición de que nosotros estamos, entonces podemos decir, ten misericordia. Nosotros recibimos la gracia de Dios, eso es lo que no merecemos, Él nos da. Un hermoso día, los nietos, una madre, una esposa, Dios nos ha dado estas cosas gratis, es la gracia de Dios. Pero la misericordia, ¿sabes qué, hijo? No te voy a dar lo que mereces. ¿Qué es lo que merezco delante de Dios Santo? Aquí dice la palabra de Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia. Él vino, Jesucristo vino, lleno de gracia, queriendo dar lo que no merecemos.
El Hijo de Dios dejó la gloria y vino a esta tierra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo, lleno de gracia. Yo quiero dar lo que yo sé, lo que no merecen este mundo. Y vino al mundo. También dice lleno de gracia y de verdad. Dime la verdad. En un matrimonio es importante, dime la verdad. Que seamos justos. Y Él lleno de verdad. Dos cosas lo que busca el hombre, la mujer, es la gracia de Dios. Yo sé que no lo merezco y Él es una promesa que Él tiene y siempre yo te daré la verdad. La verdad, entonces Él viene lleno de gracia y lleno de verdad. Vemos a Cristo que vino de la gloria, nacido por medio de una Virgen María, y Él entró en un cuerpo como la de nosotros. La divinidad de Dios nació por medio de María. Y nosotros vemos que Él tomó la forma de un hombre en esta vida. Lo más distante de Dios, no hay más grande distancia de nosotros y el Santísimo Dios. Nosotros en la mentira, en la codicia, en todas las cosas que nosotros fallamos, en verdad, aún en gracia, que nosotros no vamos a darle a esa persona porque Él no lo merece. Nosotros no estamos llenos de gracia. Y dentro de nosotros no somos puros para la verdad. Pero Él vino en esta carne como la de nosotros. Dios mismo en carne nació. Lo más distante de la gloria de Dios vino a ser como nosotros. Y vamos a ver que Él sufrió. Vamos a ver que Él fue tentado como nosotros. Dios vino como mediador para nosotros, para que nosotros podamos ver a Jesucristo y decir, Él fue tentado como yo soy tentado. Él tenía hambre como las veces que nosotros pasamos hambre. Tenía sed. Aún en la cruz dijo, tengo sed. Él era humano como nosotros. El Verbo fue carne. Él se sometió a la miseria de este mundo. Él sabe, una vez más, Él sabe, el Verbo vino. Estamos hablando del principio, cuando Cristo caminó por medio de esta tierra, el Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, hablando de cuando Jesús vino a este mundo, que desde el principio estuvo y era Dios mismo. Y Él se sometió a la miseria de nosotros. Él sufrió una vez más, les digo, que en cuando los amigos o uno que dice que es tu amigo y es traicionero, y Él sabe eso. Él sabe en cuando alguien viene y es traicionero de nosotros, aún le dio Judas el beso al quijada. Y Jesús dijo, amigo, me entregas con un beso. Y cuando nosotros venimos delante de Dios, y dice, no sabes lo que se siente tener un traicionero junto de ti que te da un beso. Y Jesús dice, yo lo sé muy bien. Y cuando Lázaro murió, Él sintió, y dice la palabra de Dios, y Jesús lloró. Es que tú no sabes lo que se siente, Dios. Y Jesucristo en esta carne sufrió la miseria. Él también vio la maldad del hombre. ¿Qué cruel puede ser el hombre? ¿Qué cruel puede ser? Vienen contra nosotros, hablan de nosotros, aún nosotros haciendo lo bueno, ellos hablan de nosotros. Él vino en esta carne y Él recibió la maldad del hombre. ¿Hasta qué punto?
lo crucificaron, le escupieron. Él sabe, Él vino para esa razón que nosotros podemos ver a Jesucristo como nuestro Salvador, el mediador, porque Él es el mediador entre Dios Santo y el hombre. Una vez más les digo, cuando lo crucificaron, Él ni en la tierra ni en el cielo. Digo, Ila, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No lo querían en la tierra. Y en ese momento, cuando Él tomó nuestros pecados, Dios dio la vuelta. Y Él totalmente sufrió por nosotros. Y Él dijo, Ila, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me desamparas? Porque Dios vio el pecado de mí. Él tomó mi pecado y murió en la cruz. Sus pies ni tocaban la tierra y Él clamaba a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque murió por nosotros. Por eso vino Jesucristo. Yo sé lo que sufren. Yo sé lo que es tu dolor. Yo vine en carne y yo sufrí como lo que ustedes sufren. Dice Romanos 8:3, si lo quieren apuntar. Pablo hablando a la iglesia de Roma, dice en el capítulo 8, versículo 3, dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne del pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Nosotros queremos, yo por muchos años yo quería ser buen padre. Yo quería dejar de tomar, yo quería dejar de la droga, yo quería ser un buen esposo, un buen hijo. Y yo trataba, pero no podía por esta carne que tiende a ir al pecado. Y aquí dice, con eso en mente, vamos a leer esto una vez más, lo que Pablo escribe a la iglesia de Roma. Y dice, porque lo que era imposible para la ley, era imposible para mí poder cambiar de mi pensamiento, de mi corazón. Dice aquí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Pablo está diciendo, era imposible por esta carne que vivimos dentro de nosotros. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne del pecado, a causa del pecado. Condenó al pecado en la carne. Jesucristo murió en la cruz, su cuerpo sangrando, su rostro. Lo golpearon, le escupieron, dice Isaías, le sacaron la barba, tanto odio que tenía. Ya no te quiero escuchar eso de tu Dios. Ya no aguantaban, dice la palabra de Dios, que tapaban sus oídos porque no lo querían escuchar. Este Dios mismo santo que vino en carne, ¿para qué? Para mi pecado, para que yo pudiera entrar al cielo. Él murió por nosotros. Y dice aquí la palabra de Dios, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, y Cristo murió por nosotros. Él sufrió por nosotros. El Verbo fue encarnado, el Verbo fue encarnado con todo sentimiento que nosotros tenemos, lo sufrió por nosotros. El hombre perfecto. Habían dos hombres perfectos. ¿Sabían eso? Hay dos personas que eran perfectos, Adán y Cristo. Pero Adán se sometió a la carne, se sometió y pecó. Jesucristo nunca. Y en la caída del hombre, Adán pecó. Dios le dijo, no hagas esto. No eran 10 mandamientos, solamente era uno. Adán, no vayas a comer de ese árbol. Un mandamiento. Y no podemos.
la debilidad de esta carne. Cristo vino en esta misma carne, sin pecado, y murió con mi pecado en la cruz, el mediador entre el hombre y Dios. Pablo también escribe a la iglesia de Corintio y dice esto en 2 de Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, ¿quién? Cristo. Dice aquí Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Escuchen, Él tomó mi pecado, Él tomó tu pecado. Él, sin pecado, fue juzgado por Dios por mi pecado. Toda la ira que nosotros debemos de recibir fue puesto en Jesucristo, en la carne, y Él murió por nosotros. Dice una vez más, 2 de Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, no lo conoció. El hombre justo, el hombre santo, Jesucristo, Él sufrió lo que yo merecía. Tenía que vencer esta carne y lo hizo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros, por usted, por mí, se hizo pecado. Tomó todo mi pecado en la cruz. Él siendo sin pecado se hizo pecado, por nosotros se hizo pecado. Y para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Para que, mire, escuchen, Él tomó mi pecado. Él tomó todo mi pecado en la cruz. Él siendo inocente murió por mí. Él inocente murió por usted. Y dice, ¿por qué? Dice la palabra de Dios, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hijo, hija, la justicia de Dios. La justicia de Dios en nosotros, en cuando Él nos ve por medio de Jesucristo. Nosotros venimos delante de Dios, ¿cómo? Por medio de Jesucristo. En cuando Dios nos ve y te ve a usted, con toda la envidia, con toda la codicia, con todo lo que nosotros estamos pensando o tenemos en nuestro corazón, en cuando Dios nos ve a nosotros, ve la justicia de Dios por medio de Cristo. No es suficiente. No es suficiente lo que Él hizo por mí, que toda la ira de Dios vino sobre Él y Dios nos ve en la justicia. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Él. Él nos ve a nosotros y dice, tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. ¿Por qué? Por medio de Cristo nos ve. Él nos ve como nuestros hijos, su hijo. Yo veo a mi hijo. La realidad de la vida es, yo veo a mi hijo. Yo veo a mi hija y yo lo amo. Digan lo que quieren decir de mi hijo, pero yo lo amo. Mucho más Dios con nosotros. Ve la justicia de ustedes por medio de los ojos de Jesucristo. No podemos hacer más de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. No podemos hacer más. No es creer en Jesucristo que Él murió en la cruz por nosotros y da tu diezmo. No es creer en Cristo que Él murió por tus pecados y su sangre te limpia por medio de todos tus pecados, todo lo pasado, todo lo de hoy y lo que vamos a fallar mañana. Y da tu ofrenda, y da tu diezmo, o da cada domingo al Señor. No hay condiciones. Él murió por mí. Él murió por usted. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justicia de Dios. Dios tenía que juzgar el pecado.
y lo juzgó por medio de Jesucristo. Y todo lo que dice de nosotros, ¿quién nos pide a nosotros? Creer. Porque todo aquel que cree en Él no es condenado. Todo aquel que cree en Él no es condenado. Dice también el libro de Mateo, entonces Jesús vino. Dice la palabra de Dios. Entonces el de Mateo 3, 10, Mateo 3, 13 dice esto. Entonces Jesús vino a Galilea y a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y vemos que el verbo vino, que Jesucristo nació, que él estaba caminando. Y cuando vemos aquí, vemos a Jesucristo y dice sus primeros pasos en el Evangelio. Vemos en cuando Jesucristo está viniendo y sale de un tiempo que nosotros desde cuando Él nació hasta este tiempo no sabemos lo que estaba haciendo Jesucristo. Era carpintero, era un hijo. Todo eso es un misterio a nosotros, no lo sabemos qué Él hacía antes de este tiempo. ¿Qué estaba haciendo cuando tenía 18 años? ¿Qué estaba haciendo cuando tenía 20 años? ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo cuando tenía 4 o 5 años? Esto es un misterio a nosotros. La palabra de Dios no nos enseña esto. Hasta este tiempo en cuando Cristo sale. Como el Hamashiach, el Mesías, y dice aquí, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Y viene Cristo, viene el Hijo de Dios, y se manifiesta, y viene al Jordán, y viene a Juan el Bautista, y sale el Hijo de Dios al público, y viene, ¿y qué va a hacer? Va a ser bautizado. Mira, Juan el Bautista, él estaba predicando una cosa: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de Dios está a mano. Cambia, da tu espalda a lo que te está dejando de servir a Dios. Da tu espalda, que arrepentíos, que el reino de Dios está a mano. ¿Lo quieren? Y ellos decían, yo lo quiero. Yo me arrepiento. Quiero entregarme a Dios. Y fueron bautizados. La muerte a la resurrección. Yo ya no quiero vivir por mí, sino quiero vivir para Dios. Y fueron bautizados. Yo ya no quiero vivir, hay un arrepentimiento. Hay dar la espalda a estas cosas. Dar la espalda y seguir a Dios. Entonces hacemos una pregunta, iglesia, hacemos una pregunta. ¿Por qué se bautizó Cristo? ¿Era por el pecado? No. Él no tenía pecado. Pero lo que vemos nosotros es en este momento, en cuando Jesucristo fue bautizado, no sabemos lo que pasaba antes de esto. Es un misterio para nosotros, pero sabemos que Él era puro y no había pecado en Él. Pero Él está dando la espalda a algo. Y los comentaristas, yo estudiando y buscando la razón, es que Él dio la espalda a ser un hijo, a ser un carpintero, a ser ese hombre que trabajaba con sus manos. Y dejó eso porque Él iba al ministerio por lo cual Él vino a morir por nosotros. Él tenía que ser bautizado. Arrepentidos no quiere decir de la borrachera, que sí, la droga, el adulterio, todo eso, da la vuelta, da la espalda a estas cosas. Y uno dice, yo me arrepiento de estas cosas y me doy la vuelta. Pero ¿por qué Jesucristo fue bautizado?
porque Él dejó de ser el carpintero, Él dejó de ser el hijo, Él dijo 100%, doy la espalda a estas cosas que no son malas, pero vemos que Él dio la espalda en este momento, Él está caminando, sirviendo a lo que Él fue llamado a morir por nosotros. Aquí vemos, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado por Él. Nadie lo obligó. Él de Él mismo. No, nosotros no podemos, hija, ya tienes 13 años, ya bautízate. Hijo, ya tienes 15 años, ya debes de bautizarte. Nadie puede obligarnos a ser bautizados. No es porque, hijo, ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir la congregación? Tú no te has bautizado. No, no es por obligación. Es porque uno dice, ¿sabes qué? Yo voy a dar la espalda a las cosas del mundo. Yo voy a dar la espalda puede ser de mi estudio, de mi trabajo, y me voy a meter en el ministerio. Puede ser eso. A nadie lo obligó. Nadie lo obligó, sino Él por su propia voluntad dijo, me entrego totalmente. Dejo esto para meterme en el ministerio. Eso es lo que hizo. Y era significante la apariencia de Dios. Con los años que no sabíamos de Él, no es que Él estaba en pecado, sino Él dejó del trabajo, Él dejó de ser un hijo, Él dejó de estas cosas. ¿Para qué? Para servir a Dios. Y había ese tiempo en cuando Él se bautizó y fue. Dice también la palabra de Dios en la 14, dice esto, en el versículo 14 dice eso, mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan el Bautista vino a Jesucristo para ser bautizado. Y Juan se oponía a esto. Juan dijo, yo debo de ser bautizado por ti, no tú por mí. ¿Qué es justo? ¿Qué es realmente algo que nosotros podemos ver? Juan el Bautista se opuso a bautizar a Jesucristo. Dice Juan esto. Dice Mateo 3:11, vemos otra parte de esto, lo que está pasando. Y dice Mateo 3:11, si lo quieren apuntar, dice, yo a la verdad, hablando Juan el Bautista, dice esto, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyas sandalias yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Esto es lo que sabía Juan. Digo, viene otro. ¿Quién era Jesús? Viene otro que yo ni digno de levantar sus sandalias soy. Yo no soy digno. Y dice, yo no soy digno de llevar sus sandalias. Es más poderoso que yo. Él, ¿quién? Jesucristo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. ¿Y qué dijo Juan? Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan estaba diciendo, yo necesito ser bautizado por medio del Espíritu Santo. Yo sé que tú vienes y vas a bautizar por medio del Espíritu Santo y fuego. Y se opone Juan. ¿Por qué? Porque lo que Juan quería es, yo quiero ser bautizado por medio del Espíritu Santo y de fuego. Nosotros tenemos que pensar en esto, ser bautizado, yo quiero ser bautizado por medio del Espíritu Santo. Y la victoria que el Espíritu Santo nos da. En todo lo bueno de nosotros viene del cielo por medio del Espíritu Santo. Todo lo bueno que nosotros hacemos y pensamos y queremos hacer viene del cielo. Dice, toda buena cosa viene del cielo.
Y en el poder del Espíritu Santo vencemos esta carne y hacemos lo que agrada a Dios. Y Juan dice, yo necesito ser bautizado por medio de tu Espíritu Santo y por medio de fuego. Vamos a ver algo muy interesante que los quiero dejar. Si no llegamos a este punto, pero se los quiero meter en la mente, en el corazón. Que aquí dice, por medio del Espíritu Santo, la victoria. Y cuando viene el Espíritu Santo y nos habla y dice, yo te amo. Yo quiero que tú estés conmigo y que caminemos y yo voy a estar contigo cada paso de tu vida, en cada situación de tu hogar. Y lo recibimos con gozo y sentimos la presencia en un modo tan poderoso. El bautismo del Espíritu Santo viene sobre nosotros. Pero entonces dice algo más. Y fuego. Y cuando nosotros vamos a entrar en este tiempo, en cuando vemos que después del bautismo de Jesucristo, el Espíritu lo lleva a un lugar, a un desierto. Se aparta de toda la gente y lleva al Espíritu Santo a Jesucristo a un lugar desierto, de soledad. Juan está diciendo y se opone a ser bautizado. Dice, yo necesito ser bautizado por ti, por el poder del Espíritu Santo, por el poder del fuego. El fuego hace dos cosas, como les he dicho. Consume y refina. Entonces, ¿qué quiere hacer el fuego en nuestra vida? Consumir esas cosas que no agradan a Dios y refinar esas cosas que son valorosos para Dios. Mi alma, mi espíritu, la alabanza, la oración, mi hogar, mi familia. Señor, que tú me purifiques, consume las cosas que no te agradan a ti, pero que refines esas cosas que te traen gloria, como un buen padre, un buen hijo, un buen esposo o esposa. Refina esas cosas, lo que tú quieres de mí. El 15, Mateo 3:15 dice esto, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan se deja. Y Jesús le dijo, pero Jesús le respondió, dejar ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó Juan bautizar a Jesucristo. Y fue bautizado Jesucristo, no por su pecado. Mira, Cristo era sin pecado, pero Él dejó y dio la espalda. Y lo que no conocemos de esos años, que no conocemos de Cristo, porque Él dio la vuelta y dijo 100%, voy a hacer la obra en cual Dios me ha encomendado, fue bautizado. Y Juan permitió, pero no era del pecado, no era que se arrepintió del pecado, porque no había pecado en el Santísimo de Dios. Pero no tenía que ser bautizado. No tenía que. Pero déjeme decirles algo más. Que Él no tenía que morir por nosotros. Él no tenía que morir por mí. Aún uno muere por un justo, pero por mí murió. Él no tenía que ser bautizado, pero Él tampoco necesitaba morir por nosotros. Pero cuando Jesucristo, estaba caminando, dice, esto no lo hago por mí, lo hago por usted. Para enseñarles que hay que dejar algo. Pero ese algo no lo sé qué es. Pero usted sí. Tú sabes lo que tienes que dejar y dar la espalda y dejar eso y entregarse uno a Cristo y decir, yo ya no vivo más, Cristo vive en mí.
Esas cosas causan la muerte, pero yo quiero vivir para Dios. Entonces Cristo viene y dice la palabra de Dios en el 15, pero Jesucristo les respondió, dejar ahora porque así conviene que cumplemos toda justicia. Entonces Juan lo dejó. No era por el pecado. Él no tenía que ser bautizado. Pero iglesia, amigo, tampoco él tenía que morir por nosotros. Él estaba enseñando el sacrificio que nosotros damos para Dios. El nacimiento en carne, un bebé tan débil, la ternura de una madre cargando a este bebé viendo las manos que un día van a ser crucificados y los pies, y acariciando a este bebé que un día tendrá una corona de espinas. Y este bebé que iba a sufrir, y él nació para salvarnos, para él saber lo que es ser joven, lo que es ser un hombre y sufrir estas cosas. Él nació como hombre. El Santísimo Dios vino, en su divinidad vino y se fue hecho carne. También por la muerte, por el bautismo, por la crucificación. Él puede conocer y él sabe lo que es ser un hombre, una persona en esta carne, débil por medio de esta carne. Había un nuevo comienzo en Jesús de la vida anterior. Había un comienzo nuevo y él iba a cumplir lo que él fue llamado a hacer, morir por nosotros. Dice Lucas, en el Evangelio de Lucas, cambiamos y vemos algo más que Lucas dice que los evangelios no dicen, y Lucas lo escribió. Y dice aquí, y aconteció, Lucas 3:21 dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, entonces Jesús fue bautizado. Pero hay un detalle aquí que menciona el Evangelio de Lucas, que Juan, que Marcos, que Mateo dejan fuera. Y aquí es la cosa que dice Lucas. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y oró, y el cielo se abrió. Los otros evangelios no dicen eso. Pero Jesucristo fue bautizado. Y cuando fue levantado, dice la palabra de Dios, y oró. Y oró a su Padre y habló con el Padre. El Hijo de Dios habló con el Padre Dios. La clave es esto, porque dice esto, dice, y orando, ¿quién? Jesús, el cielo se abrió. ¿Quieren hablar con Dios? ¿Quieren que el cielo se abre a ustedes? ¿Quieren la llave a entrar en un lugar santo delante de Dios Padre? La clave es esta. Y oró Jesús y el cielo fue abierto. Nosotros venimos delante de Dios en el nombre de Jesús, así como Jesús oró. Y oró, y la llave del cielo es esto, hermano, hermana, amigo, visitante. La llave es esta: orar. Orar. Dice también Mateo, siguiendo Mateo 3:16, dice esto: y Jesús, después que fue bautizado, subió
luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma viniendo sobre él. Nos recordamos una vez más que cuando Jesús fue bautizado, dice que cuando se levantó de la agua vino como una paloma y se sentó sobre él. La forma del Espíritu Santo. ¿Qué conocemos de una paloma? ¿Qué es lo primero que piensa uno en cuando ve el símbolo de una paloma? Paz. El símbolo de la paz es una paloma. Porque una paloma es sencilla, humilde. Una paloma que viene, el símbolo de un paloma que vino y se sentó sobre Jesucristo es paz. Jesús, ven, manda tu Espíritu Santo sobre mí. Que venga y descanse sobre mí. Después del bautismo, cuando Él se dio por medio de las aguas del bautismo 100%, quiero servirte a ti. Este mundo no me deja nada. Y se levanta Jesucristo, el Espíritu Santo, como una paloma, viene sobre Él y descansa sobre Él. La paz, la humildad, el entrego. Y dice Jesucristo, manda tu Espíritu Santo sobre mí. El ministerio dio principio, pero en cuando Jesucristo ya fue bautizado, el Espíritu Santo viene sobre él y dice Dios, el ministerio ha dado principio hoy. Hoy. Vemos que el Espíritu manso, llegamos a un lugar de descanso, de paz, y viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Quiero leer 2 versículos más. Uno que se encuentra en Génesis 8, 7 hasta el 9 y el último, el 17 de Mateo. Dice Génesis 8, 7, dice, ¿quién? Noé. La arca de Noé. Nosotros no conocemos la historia de Noé cuando él vivió. Y él está en la arca. Y la arca representa salvación. La arca representa el juicio de Dios y la salvación de Dios en una arca. Y Noé por 400 años está invitando a la gente y no le hacen caso. Pero dice esto en Génesis capítulo 8, versículos 7 al 9, dice, y Noé envió un cuervo, la cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre las aguas. Y Noé manda un cuervo, manda un cuervo, y ese cuervo está viniendo y yéndose, viniendo y yéndose, y viniendo y yéndose. Déjenme decirles algo de que lo que esto representa, la carne. Porque un cuervo se come una cosa muerta. Un cuervo se come la cosa que tiramos nosotros, que nosotros vemos como basura. Un cuervo está comiendo en abundancia de las cosas, la carne que está muerta fuera de la arca. Y este cuervo que manda Noé, dice la palabra de Dios, se va y viene, porque está satisfecho con la carne de las cosas que están muertas. Y él satisfecho. Así como el mundo come y viene y va y viene y va y viene. Dice una vez más, y vamos a leer lo resto, dice esto. Y envió, ¿quién? Noé, un cuervo.
el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Este cuervo está comiendo de lo muerto. Está satisfecho de lo muerto y él está comiendo. Y viene y vuelve. Yo, como cuando yo estuve en el mundo, como este cuervo entrando y saliendo y buscando no lo bueno, sino para satisfacer a este carne. Sigue diciendo esto, el 8. Envió también de sí una paloma. Mandó un cuervo y ahora está mandando un paloma. Y dice esto, envió también de sí una paloma para que vea si las aguas se habían retirado y sobre la faz de la tierra. Y el 9 dice esto, y no halló la paloma donde sentar y plantar sus pies. Escuchen la diferencia de la paloma del Santo Espíritu, que es el símbolo en este momento de la salvación de la arca. Dice esto el 8, el 9, y no halló la paloma donde sentar y plantar sus pies. Y volvió a la arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Entonces Noé, extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo a la arca. Porque el Espíritu Santo nos está guiando. Y no estamos entrando y saliendo, satisfecho esta carne, sino el Espíritu Santo, el símbolo del Espíritu Santo, no encuentra dónde pisar, porque todo lo de afuera es muerte, está estancado. Y la paloma no encuentra dónde descansar su pie. Y regresa a la arca. Y el símbolo de la salvación, y una vez más Jesús dice, ven, entrar en este lugar y descansa. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a la arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Y entonces Noé extendió la mano y tomándola, y la hizo entrar consigo a este lugar de salvación, que es el símbolo de Jesucristo. Y hubo una voz, regresando al Evangelio de Mateo, y con este versículo termino. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. En todo. Desde que nació mi Hijo hasta este día, viene el voz del cielo y dice esto, dice, y hubo una voz del cielo desde que Él nació hasta este momento que decía, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Hermanos, que hoy día, en nuestra vida, ser llenos del poder del Espíritu Santo, ser bautizados por medio del Espíritu Santo, que Dios puede decir, y esta es mi hija, lleno del Espíritu Santo, que no encuentra dónde descansar afuera, sino vuelve a mí siempre, en quien tengo complacencia. Mi Hijo, que no encuentra la paz en el mundo, sino viene a mí. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia, porque somos llenos del Espíritu Santo. Dijo Juan esto, el que viene atrás de mí
va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Vemos que después que fue bautizado, que Jesucristo escuchó la voz de su Padre, que el Espíritu Santo lo lleva y dice la palabra del Señor para ser tentado del enemigo. Y ahora el fuego. Nosotros reconocemos la paz, la alegría que viene por medio de Cristo, la salvación, el poder del Espíritu Santo en mí, la paz y el descanso. Pero la palabra de tentación no es lo que nosotros pensamos, porque en el griego esta palabra quiere decir un tiempo de prueba, para ver si nosotros conocemos lo que hemos visto, lo que hemos estudiado, y viene un tiempo de prueba. Después del bautismo, después del Espíritu Santo, viene ¿qué? El fuego. No es que si somos tentados, la cosa es cuando estamos en tentación. Detenernos de lo que sabemos que es verdad, que Cristo está con nosotros y Él va de enfrente de nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie.